Hola, esta mañana tengo aquí visitándonos en el warehouse a mi querido amigo Armando Andrade. Armando es un gran coleccionista de obras milenarias del Perú, es un peruano que ama su país y que realmente tiene unas colecciones de arte precolombino y de cosas de textiles y de tantas otras cosas, ¿verdad, Armando? Porque tú has coleccionado de todo, como yo, un poquito de todo en tu vida. Una vida No, una completa. vida, ¿no? Es cierto. Y- Pero Ela, contigo he tenido no solamente este viaje, he tenido a lo largo de toda esta semana, yo diría, muchísimos viajes. El primero, yo diría, introducirme a la cultura mexicana, lo maya. Pero sobre todo las conversaciones que sostuvimos, donde si tuviera que traer acá algo que está resonando en mi cabeza, es un poema de Jorge Eduardo Eyelson en relación a los colores, pero yo quisiera hablar más bien de una palabra que en todas las conversaciones contigo sale, y es que es vida, 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 vida y bueno, vida. estamos en esto, ¿no? Experimentando cada día esta vida que tenemos y gozando también de cada uno de los problemas y de las cosas bellas y buenas que nos tocan vivir también, ¿no? Sin embargo, es como, digamos, es en plena pandemia recibo este libro de Ela sobre la historia de la pintura en Cuba y la historia de los 50 años. Así mismo. Y para mí ha sido como bien importante poder descubrir de verdad de qué se trató la historia. Y es una historia de pandemia, de alguna manera. Es una historia, o sea, la revolución ha sido un reflejo, la pandemia es un reflejo de la Sí, el encierre por lo revolución. menos Sí, claro. Se parece mucho, ¿no? Mucho, mucho, ¿no? Digamos, las ilusiones que hubieron al principio, las decepciones que vienen después, los artistas parados frente a eso, y no hay forma de no ubicarse históricamente uno como individuo en la mitad de eso, ¿no? Y eso trae para mí, yo diría, una primera pregunta que yo quisiera hacerte a ti. Y Qué es bueno. una de las cosas que el coleccionismo trae es un constante aprendizaje. La vida se vuelve un cuaderno abierto que uno va llenando diariamente, diariamente de cosas, ¿no? Veo hoy día tu colección y me doy cuenta de que tienes muchísimos intereses, de que el hilo conductor no solamente es la curiosidad, sino hay una forma también de entender y de mirar el mundo que es, yo diría, constante en las miles de piezas que están acá. Tienes, de hecho, digamos, un ojo alrededor de la belleza. Lo que eliges siempre tiene yo diría, esos elementos para mí fundamentales de una pieza, las proporciones, los tamaños, el contenido, la fuerza de la obra. Eso es algo constante, digamos, en toda tu elección. Y la pregunta es, ¿cómo es que eliges? ¿Cómo es que en el proceso de tu vida de coleccionar has podido juntar obra de Cuba, de Perú, de Italia, de Alemania, de Inglaterra, y de repente lo pones en un lugar y te das cuenta que se produce un diálogo, de que una pieza tiene mucho que hacer con otra pieza? Y no solamente desde el aspecto formal, sino de verdad de los contenidos y de las preocupaciones que muestran, yo diría, que dibujan el momento en que vivimos, ¿no? Bueno, en mi caso, Armando, ya creo que hemos hablado de esto. Para mí el aprendizaje es importante y el proceso de aprendizaje es cuando estoy comprando las obras, importantísimo. O sea, cuando yo empecé a coleccionar, por ejemplo, arte geométrico, me dediqué solo a eso. Entonces seguí ese camino para entender qué hacían los artistas en los años 50, cómo hacían, por qué, cómo se desarrolló el movimiento, etc.
Después me interesé por el arte conceptual y entonces empecé a hacer ese otro camino del arte conceptual histórico, cómo empezó y todo, porque me interesaba el proceso, me interesaba saber exactamente cuáles eran las bases del movimiento y por qué, etcétera. Y yo creo que al final lo que compré o lo que me conectó a eso, siempre que es mi ojo, es la parte ya del gusto propio, aunque yo diría que en el arte conceptual hay menos, digamos, continuidad, porque hay variedades de cosas, ¿no? Siempre hay por detrás esa intención, ¿no?, de aprender más o más profundamente de cada uno de esos movimientos. Y entonces, claro, dentro de eso hay el ojo mío, que sigue una fórmula, ¿no? Claro. Un gusto, una cantidad de cosas, y creo que eso... Y que además se anticipa al tiempo, que sí, es lo otro que yo diría que es fantástico. Claro, yo lo que creo que es... Y te diría, ha sido un poco mi caso. Yo comencé coleccionando muy temprano. Pero comenzaste... Arte precolombino. Precolombino, ¿no? Sí. Directamente. Yo tengo una historia, digamos, de juventud, antes de la revolución de Velasco, en la cual nosotros pasábamos por estos lugares arqueológicos camino a las haciendas de nosotros, y esto me marcó a mí, me marcó mucho más todavía cuando en una visita muy joven a Fernando Escislo y a Blanca Varela constaté que la cultura a la cual yo era expuesto, que era la cultura chancay, formaba parte de una visión, yo diría, de ellos. Era una cultura en ese momento muy abandonada, los arqueólogos no le reparaban bola. ¿Y por qué tú crees que fue eso? ¿Por algo de tiempo? Porque estaban más interesados en los incas o en qué? No, sino que la cerámica chancay es una cerámica muy sencilla, tremendamente simple, sin ninguna pretensión de acabado, pero con una calidad y una fuerza expresiva absolutamente fantástica. Fuerza expresiva, creo yo, que no fue reconocida por el mundo de la arqueología, donde más bien el foco estaba en aquellas piezas que tenían un pulido, multiplicidad de colores, que tenían un acabado específico, y chancay era más bien la vida misma en cada pieza. Más aún, en chancay se producen moldes donde la parte escultórica de las piezas son repetitivas, pero la expresión, la pintura que era aplicada a esto era de verdad la verdadera intención. Yo con el tiempo, porque he coleccionado estos 50 años, con el tiempo he llegado a pensar de que fue una decisión absolutamente intelectual, de que fue una decisión absolutamente coherente con su entorno, con la tierra, con lo que realmente deseaban ellos que fuera la vida. Pero coleccionas también otro estilo, otras civilizaciones aparte de la chancay. Sí, después abrí los ojos a otras culturas. Sin embargo, el real corpus que yo tengo y lo que creo que yo tengo para entregarle a mi país es una visión de chancay. Ahí sí te podría decir que me adelanté 20 años o 30 años a la sintonía de chancay con la vida de hoy. El material, la simpleza, la sintonía con el entorno, la fuerza expresiva, la vida misma en cada pieza. Y digo que es una decisión intelectual porque en el otro universo de chancay, que son los textiles, hubo una explosión de color, de acabados, de técnicas. O sea, me quedó claro que era una cultura que tenía una conciencia integral pero que escogió hacer pero otra que escogió cosa, en la cerámica algo mucho más. Y lo otro que tenía es que es una pieza con una presencia, y un grupo de piezas con una presencia, yo diría, fantástica, porque hay mucha pieza utilitaria en el corpus de chancay, pero hay un grupo, en todo caso, bastante más reducido, escultórico, que yo encuentro que es fantástico. Cambió la escala, de una escala mayor, pero de una simpleza expresiva, yo diría, fantástica. Tan así que Malraux, en su visita, digamos, al Perú, cuando pasó por chancay, dijo, finalmente hemos llegado al mundo del arte, hablando de chancay, ¿no? Y eso fue, yo diría, como un gran campanazo en la mirada hacia chancay. Inclusive el día de hoy, chancay sigue siendo una cultura más, yo diría, mucho más afín a los artistas
que a los arqueólogos. Qué bien. Pero tú has coleccionado otras cosas, también coleccionas Sí, bueno. arte contemporáneo, textiles, otra cantidad de cosas, Bueno, es ¿no? que yo creo que yo creo, número uno, que vivir en el Perú es vivir en un país milenario, con tradiciones que tienen pues miles de años, y la conciencia de la importancia de cada uno de ellos va llegando, yo diría, va llegando de a pocos, porque de la cerámica y tratando de mirar y entender lo que se dice en la cerámica, te das cuenta que los textiles están presentes. Y ese es el siguiente paso, la curiosidad te lleva a poder mirar el mundo textil, y cuando miras el mundo textil en el Perú, se te abre un universo absolutamente fantástico, ¿no? Porque es uno de los, yo diría, es uno de los corpus más importantes textiles del universo, eso sin lugar a dudas, que tiene ejemplos, tiene 2000 años, digamos, de una trayectoria, de un desarrollo y de una sofisticación, yo diría, muy profunda, con culturas que desarrollaron 190 colores, perdón, con una tendencia hacia la geometría, yo diría, fascinante, y me queda claro, con una conciencia de la abstracción clarísima, ¿no? O sea, y esas cosas las puedes ver, yo diría, en los textiles peruanos, pero con una facilidad increíble. enorme. Y lo mismo, tú sabes que también en Venezuela los pemones y otras civilizaciones indias también son increíbles cuando ves todo el arte y las cosas que hacen todavía hoy, ¿no? Tienen mucho que ver con la geometría y con muy minimal, muy bonitas, son Y eso, especiales. yo diría, y el camino fue un camino, digamos, como muy consciente, ¿no? Sobre de qué manera, por ejemplo, pues el mundo precolombino me lleva a entender qué pasa cuando llegan los españoles, cómo es que se transforma esa forma de mirar, digamos, el mundo, su cosmología, la manera de hacer arte, la manera de poder entender cómo desarrollar y trabajar con un material. Y fue interesantísimo, por ejemplo, todo ese periodo cuando llega España, digamos, al Perú y trae pues una visión europea. ¿Qué pasa con los miles de años de imprimación de un artista que ve una cosa completamente distinta? Lo que se produce ahí es absolutamente fantástico. Y también creo que es una de esas cosas que no está puesta en valor aún. Yo creo que precisamente el trabajo de lo que fue la pintura virreinal, digamos, del Cusco específicamente, fue producto precisamente, te digo, del encuentro de esas dos civilizaciones, ¿no? Bueno, pues qué bueno que viniste, me encantó. De verdad. Bueno, tú sabes que siempre me encanta sentarme a hablar contigo. Podríamos estar aquí por horas, nos faltaría tiempo, pero... Oye, pero una cosa que sí te quiero decir, que me parece como bien importante, tú tienes una cosa muy linda como persona, porque primero eres una persona de unos afectos, te digo, difíciles de encontrar. Gracias. Eres una persona Gracias. que te hace sentir, te digo, Gracias. pero la sientes muy cercana. Gracias. Y luego tienes la capacidad de despertar la inteligencia y la curiosidad de las personas. Sí, porque yo soy Te muy digo, curiosa. Tú eres muy Soy curiosa. muy curiosa y me gusta que los demás también sean curiosos. Ay, Bueno, pues nada. gracias por ¿Qué sentarte va? a conversar Feliz- conmigo y feliz de que la vida. nuestros oyentes estén ahí, nuestros amigos estén oyendo nuestras conversaciones que podríamos otra vez Sí. recomenzar, porque eso tenemos para conversar. Tenemos para bastante, rato. para rato. A ustedes gracias, No, gracias. por estar con nosotros también y espero que si les guste vuelvan a este canal y nos den un toque a la campanita. Suscríbete a este canal.